Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos, bienvenidas. Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y en esta ocasión me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a su canal Ateneo Educativo, porque en esta ocasión vamos a hacer una revisión general acerca de la guía o las orientaciones para llevar a cabo nuestro taller de fase intensiva en este nuevo inicio de ciclo escolar 2024-2025. Así es que, maestro, maestra, te invito a que te quedes, a que compartas, a que te suscribas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Recuerda, suscríbete y comparte. Ateneo Educativo, bienvenidos. Pues bien, maestros, una vez más estamos aquí con todos ustedes. Preparamos este material con mucho cariño, ya lo saben. Y bueno, pues ustedes pueden ver en pantalla que tenemos ya nuestras orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Entonces, pues estamos ahí en pantalla, vemos pues que tenemos estas guías que las edita el gobierno federal, y bueno, vamos a trabajar en virtud de esta guía. Tenemos como primera parte la presentación, donde se nos habla pues de lo que ha implicado el trabajo con el nuevo Plan de Estudios 2022. Ustedes ya saben que el ciclo escolar anterior fue el primer ciclo en el que trabajamos este nuevo Plan de Estudios, que nos presenta pues desde mi punto de vista profundas modificaciones en virtud del trabajo metodológico que se lleva a cabo en nuestras aulas. Y entonces en ese sentido viene la presentación, y avanzando en la presentación, bueno, ya tenemos la agenda de trabajo. La agenda de trabajo que se nos plantea, que se nos propone, consiste básicamente en 3 sesiones. Estas 3 sesiones tienen lugar, la primera el 21 de agosto, la segunda el 22 de agosto y la tercera el 23 de agosto. Y la primera sesión desarrolla una temática muy interesante, muy importante, porque habla acerca de la inclusión como un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Ese, digamos, que es uno de los primeros temas que se toca. El segundo tema tiene que ver con el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Y bueno, cada sesión nos presenta sus propósitos. Tenemos la sesión número 2, que es la que corresponde al 22 de agosto, donde vamos a hablar acerca del programa analítico de cada una de nuestras escuelas como un referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. Es decir, el programa analítico debe de ser de alguna manera el que dé la pauta para el trabajo en términos pedagógicos en nuestro centro de trabajo, ya sea preescolar, primaria, secundaria. Y bueno, en ese sentido se nos plantea aquí que el día 22 de agosto vamos a trabajar sobre esta temática. Y como cierre, el 23 de agosto, nosotros vamos a trabajar una sesión enfocada en la preparación de nuestro ciclo escolar. Si bien es cierto que desde el taller de capacitación que tuvimos antes del concluir el ciclo escolar pasado, ya habíamos trabajado esta situación, y desde la octava sesión de Consejo Técnico del ciclo escolar anterior ya habíamos trabajado. Bueno, aquí se nos retoma, o retomamos, mejor dicho, esta idea de ir preparando nuestro ciclo escolar. A la par de esto, maestros, maestras, quiero comentar que en nuestro canal de YouTube ya tenemos disponible un material referente a algunas de las dinámicas que nos plantean aquí. Nosotros elaboramos un material enfocándonos en el conocimiento de los diversos protocolos que tenemos al alcance en virtud de la legislación de la normatividad. Entonces tenemos un tutorial enfocado en la normatividad y los protocolos a seguir en nuestra dinámica escolar. Tenemos otro tutorial enfocado en el diagnóstico educativo. Asimismo, tenemos otro tutorial enfocado en las dinámicas de grupo, y también tenemos otro tutorial enfocado en el desarrollo propiamente de un curso inductivo. Entonces, ponemos a tu alcance también este material
para que, bueno, en esta sesión de fase intensiva vamos a estar hablando de algunos de estos rasgos que te acabo de comentar. Entonces, pues maestro, aquí tenemos ya nuestra primera visualización de la agenda de trabajo y vamos a referirnos concretamente a la primera sesión, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Y nos presentan los propósitos. El primer propósito nos dice reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo. Es decir, vamos a hacer una reflexión acerca de qué implica que todos los alumnos, todos los niños, todas las niñas, todos los adolescentes de nuestro país, independientemente de su circunstancia, situación o condición, tengan acceso de manera real, de manera efectiva, a ser educados. Y bueno, vamos a, de alguna manera, a ver algunas dinámicas que como escuela tenemos que poner en marcha para que esta inclusión sea efectiva. Asimismo, vamos a analizar lo que implica el proceso de mejora continua y vamos a identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Bien, en ese sentido, estos son nuestros propósitos. Se nos plantea, como ustedes ya saben, algunas actividades sugeridas. Como primera actividad, ver uno de los videos que tiene que ver con el mensaje de la Secretaría de Educación. Y bueno, ya nos pasamos directamente a el tema de la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Dice aquí, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho humano a la educación es el principio fundamental que orienta la política educativa nacional. Esto tiene un sentido amplio y profundo que considera el derecho a ingresar a una escuela pública, implica también que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar, continuar y concluir sus procesos formativos en los que se desarrollen aprendizajes significativos para su vida y que gocen de buen trato. Entonces, como vemos, este tema de la inclusión pues está normado por el artículo 3 constitucional. Entonces, a nosotros como profesores, como docentes, es muy importante comprender que tenemos que tratar a nuestros alumnos de una manera tal que los incluyamos en los procesos de aprendizaje. Esto de la inclusión tiene muchos matices, pues. Mi enfoque que yo le doy, pues tiene que ver con cómo voy a incluir a mis alumnos, que, bueno, ya veníamos hablando en otras ocasiones acerca de la interculturalidad crítica y decíamos que debemos de reconocer que en nuestras aulas tenemos alumnos que son muy diversos, que existe esta diversidad y que nosotros debemos de atender a esta diversidad de manera pedagógica. Nuestra respuesta siempre tendrá que ser de manera pedagógica. Bueno, entonces en ese sentido, aquí se nos plantea esta primera parte de nuestra primera sesión y nos lleva a que revisemos algunos anexos. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Tenemos 3 anexos, los cuales se los comparto de manera totalmente gratuita y a su alcance en este link que aparece ahí en su pantalla. En este link ustedes van a poder encontrar los anexos o el material que corresponda a esta sesión a esta primera sesión de nuestra fase intensiva. Y entonces tenemos cada uno de los anexos va enfocado en un nivel educativo. Yo te quiero sugerir o te quiero comentar que analices aquel anexo que corresponde a tu nivel educativo. Es decir, tenemos el anexo número 1 que está enfocado en una experiencia, nos comparten una experiencia de educación secundaria, fase 6. Tenemos el anexo número 2 que nos comparte una experiencia enfocada en educación primaria y el anexo número 3 que va enfocado en un preescolar. Y bueno, y en ese sentido, una vez que revisamos este material, nos presentan algunas preguntas para generar un diálogo entre el colectivo docente. Estas preguntas son, ¿cómo se sintieron al conocer estas experiencias? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de estas comunidades escolares?
qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresaran a la escuela, se integraran, pudieran comunicarse y aprender como colectivo. ¿Qué enseñanzas les dejan esas experiencias? Yo quiero hacer un comentario en relación a esto. El tema que nos presentan aquí sí está enfocado en asuntos relacionados con alumnos o con niños, niñas y adolescentes en una condición migrante. Efectivamente, yo estoy seguro que en cada colectivo tendremos alguna experiencia en ese sentido. Pero también este aspecto de la inclusión tendríamos que llevarlo a aquellos alumnos que de alguna manera no están en las mismas condiciones que los otros. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos alumnos que a lo mejor pudieran tener un problema visual o que pudieran tener una condición que no les permita oír o correctamente o de plano que no gozan del sentido de la audición o que tienen algún problema de aprendizaje que les impide avanzar de la misma manera que la generalidad del grupo. Y en ese sentido, nosotros como docentes tendremos que implementar una serie de estrategias para incluir a estos chicos o a estas chicas en virtud de sus posibilidades de aprendizaje y también pues en virtud de las posibilidades que la escuela les permita, que les proporcione la escuela. Sabemos pues que nosotros, la gran mayoría de docentes del colectivo docente de nuestras escuelas, pues no todos tenemos una formación muy particular para atender casos específicos como hablar lenguaje de señas, como saber leer en braille, o incluso hablar alguna lengua indígena o alguna otra lengua extranjera, porque el caso que presenta el anexo número 1 tiene que ver con un alumno de habla portuguesa que se incluye en una secundaria de la Ciudad de México y que pues no habla nada de español y entonces vemos cómo ahí hay un reto de parte específicamente de su maestra de la clase de español, pues para incluirlo en su proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, en ese sentido va a girar la dinámica de inclusión y bueno, también nos presenta un video muy interesante que nos habla acerca existe un protocolo de cómo darle acceso a niños, niñas y adolescentes en una condición migrante. Eso es muy interesante porque a veces las escuelas tenemos una, pues, ¿cómo decirlo? Una normatividad también, hay que decirlo, a la hora de inscribir a los alumnos. Y si no se cumple esa norma, pues a un alumno no lo podemos ingresar al sistema. Bueno, este protocolo nos da la pauta de cómo implementar, de cómo incluirlo, de cómo ayudarle a que este alumno ingrese al sistema educativo nacional. Y bueno, yo quiero puntualizar aquí, celebro que de alguna manera el discurso de la inclusión no solo se quede ahí en el discurso, sino que también a la hora de llevarlo ya a una cuestión administrativa, pues exista la flexibilidad de la autoridad para incluir alumnos que a lo mejor, bueno, por su condición migrante, pues van a tener una situación de poder comprobar o de poder demostrar los requisitos que se les solicitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe un protocolo que también anexamos ahí en este material que tú puedes tener acceso en nuestra página, en nuestro canal de Ateneo Educativo. Nos marcan algunas preguntas. ¿Han recibido solicitudes de inscripción a la escuela de poblaciones en situación de migración interna o externa? ¿Qué hicieron? ¿Coincidían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron? Perdón, ¿conocían el protocolo de acceso? ¿Lo aplicaron en su escuela? ¿Qué requisitos de inscripción podrían limitar el acceso a la educación? Híjole, pues yo creo que aquí vamos a tener materia de donde dialogar, porque efectivamente, como decía, a veces pues el discurso suena muy bien, pero llevarlo a la práctica sí implica un reto en ese sentido. Y entonces, bueno, se nos presenta esta serie de preguntas que nos van a llevar a ver de qué manera el colectivo tiene que modificar ciertas cosas para incluir alumnos en esta condición. También viene un recuadro ahí muy importante que nos presenta un instrumento para identificar
las barreras de aprendizaje en las que nosotros podemos incurrir y cómo nosotros podemos, a partir de identificar estas barreras, cómo podemos mejorar o cómo podemos apoyar a nuestros alumnos en ciertas condiciones. Bueno, sería esto de alguna manera la primera parte de la primera sesión. La segunda parte de la primera sesión tiene que ver con el concepto de el proceso de mejora continua como una vía para el fortalecimiento de la educación pública. Todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo es necesario que el proceso de mejora continua se constituya como una práctica permanente. Ya tenemos algún tiempo que hemos estado trabajando, recuerden ustedes, el programa escolar de mejora continua. Es decir, este concepto de que diagnosticamos, visualizamos las problemáticas, planeamos para atender esas problemáticas, vemos los resultados del planteamiento que hicimos, evaluamos ese planteamiento que hicimos y nuevamente reformulamos lo que hicimos y lo replanteamos de una mejor manera. De tal suerte que pareciera que es un círculo virtuoso o una espiral en la que vamos avanzando, vamos mejorando, vamos considerando los aciertos que tuvimos, vamos considerando también los errores que tuvimos o las áreas de oportunidad que se nos presentan, las retomamos y nuevamente volvemos a iniciar en un proceso de mejora continua, de mejora permanente, en un proceso en el que pues no está concluido realmente, hay que decirlo así, hablamos de un proceso de mejora continua donde tomamos conciencia respecto a las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todos los niños y todas las niñas y adolescentes aprendan y desarrollen sus capacidades y posteriormente se toman decisiones para atenderlas y cómo las vamos a atender. Entonces, en ese sentido, ya hemos venido trabajando un poco al respecto. Pero el día de hoy, bueno, como parte de esta fase intensiva, se nos presenta este círculo donde encontramos las características y las fases de lo que implica un proceso de mejora continua o de mejora permanente. Vamos a ver las características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, nos habla de que es un proceso integral, de que es un proceso gradual, de que es sistemático, de que es participativo, de que es dialógico, de que es diferenciado, de que es progresivo, de que es territorial. Estas son las características. Ahora, las fases, como decíamos. Bueno, ¿cómo iniciamos a la hora de establecer un proceso de mejora continua? Lo primero que debemos hacer es considerar el diagnóstico. Les decía yo al principio de este tutorial, en nuestro canal tenemos ya disponible un tutorial específico acerca del diagnóstico educativo. ¿Qué implica un diagnóstico educativo? ¿Qué instrumentos, qué técnicas vamos a utilizar para hacer un diagnóstico? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a hacer nuestras planeaciones correspondientes, ya sea a nuestro primer trimestre o al segundo trimestre o al tercer trimestre. Nosotros en ese sentido tendremos que tomar en consideración los resultados de nuestro diagnóstico. Entonces tenemos como primer fase el diagnóstico, posterior a ello la planeación, es decir, lo que viene a ser el programa de mejora continua. La implementación, es decir, lo llevo a cabo, lo echo a andar y le doy una evaluación y un seguimiento de lo que planteé, de lo que hice, de lo que llevé a cabo, qué resultados obtuvimos, cómo nos fue. Y la siguiente fase o la última fase es entonces la comunicación de los avances y de los logros. Y bueno, aquí se nos pide que analicemos el esquema, precisamente lo que acabamos de hacer, y nos presentan algunas preguntas. Dice, analicen el esquema y dialoguen a partir de sus saberes y su experiencia previa. ¿Qué significa para ustedes el proceso de mejora continua? Que sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado. Porque es importante tener presentes estas características. ¿Qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? El diagnóstico, la planeación, la implementación, el seguimiento y evaluación, comunicación de los resultados. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora
continua, porque es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua. Y bueno, son estas las preguntas que nos presentan. Nos hablan, ya nos enfocamos a esta parte importante de las fases de nuestro proceso de mejora, donde hablamos del diagnóstico socioeducativo. Ahora, es muy importante entender que hay cosas que les corresponde, vamos a decirlo, a la autoridad escolar. Cuando hablamos de un diagnóstico socioeducativo, yo como docente, me voy a enfocar en mi papel como docente, ¿de acuerdo? Yo como docente debo de tener cuidado de solicitar, por ejemplo, datos personales, domicilios, copias de las INES de mis padres de familia. Debo de tener cuidado con el manejo de esos datos. Para ello, la escuela debe de asumir esa responsabilidad y de manejar esa información que es muy sensible, porque si lo hacemos luego, profe, podemos caer en alguna responsabilidad. Entonces, es mejor que esta información, digámoslo, que tiene que ver con datos personales, esta información que tiene que ver con información socioeconómica de nuestros alumnos, esas situaciones dejémosla a la escuela, a la autoridad escolar. Yo me tendría que enfocar en diagnosticar en relación a dos cosas desde mi punto de vista. Claro, tú tendrás tu opinión y tú lo harás como tú consideres hacerlo. Pero desde mi punto de vista considero que nosotros como docentes de aula tendríamos que considerar dos cosas. La primera, ¿cuáles son los medios o los canales o las vías por las que nuestros alumnos aprenden de mejor manera? Es decir, ¿es visual? ¿Es auditivo? ¿Es kinestésico? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? ¿Verdad? En ese sentido. Y por otro lado, también tendría yo que hacer un diagnóstico considerando mi asignatura, considerando el grado de mi asignatura y considerando los aprendizajes que desde mi experiencia, desde mi expertise, el alumno debiera de tener ya. Entonces, en ese sentido, yo tendría que hacer mi diagnóstico para poder entender de qué manera aprende mejor mis alumnos y qué aprendizajes son los que ya trae mi alumno para a partir de ahí yo puedo diseñar un esquema en el que voy a atender a esa condición. Entonces, desde mi punto de vista, tendríamos que considerar esos aspectos. Aquí en la guía nos presenta pues un concepto amplio del diagnóstico en el sentido de lo comunitario, de lo escolar y del aula. Y bueno, pues en ese sentido vamos avanzando para que esta información se plasme en este programa de mejora continua. También hay una parte que nos habla acerca del comité de planeación y evaluación, que de alguna manera es el comité encargado de darle seguimiento a esta parte. Habíamos hablado, recuerdan maestros, cuando se nos presentó el nuevo acuerdo de cómo se iban a trabajar los CETES a partir de este ciclo escolar. Bueno, se nos hablaba de este comité, entonces en ese sentido, la escuela tendrá que organizarse para elegir los miembros de este comité y que de alguna manera se lleve a cabo el propósito de ese comité. Y entonces, maestros, aquí nos presentan los insumos que corresponden a esta sesión, que yo les decía con mucho gusto les voy a compartir. Y pasamos a lo que viene a ser la segunda sesión. La segunda sesión se llevará a cabo el día 22 de agosto, donde el tema central tiene que ver con el programa analítico de la escuela, donde es un referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. Y tenemos dos propósitos. El propósito número uno es analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos, es decir, ¿qué debe contener un programa analítico? Y el segundo propósito es avanzar en la actualización o en su caso construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Es muy importante, maestros, y quiero señalarlo. Eh, Ustedes saben que en Internet encontramos cantidad de información referente a la venta. A mí me parece sorprendente, la venta de programas analíticos. Cuando un programa analítico es una receta que se hace en casa,
es una receta casera. ¿Por qué? Porque partimos del diagnóstico que elaboramos en cada escuela y de esa lectura de la realidad que hacemos en cada escuela. Entonces, es muy complejo que nosotros nos aventuremos a comprar, porque aparte es comprar, aparte es negocio para quienes los venden. Comprar un documento que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto de mi escuela y que por lo tanto se convierte, para estos casos específicos que estoy mencionando, se convierte el programa analítico en un documento más, en un tema de burocracia. Y maestros, eso no tiene sentido. Yo creo que tenemos aquí la gran oportunidad de nosotros como escuelas, como colectivos docentes, de plantear a partir del análisis de nuestro contexto, pues plantear desde nuestro punto de vista los contenidos y los PDAs que necesitamos implementar para, en esa lógica, atender las problemáticas que son inherentes a nuestro contexto escolar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy, muy complicado o aventurado que se pongan a la venta y que además haya maestros, con todo respeto lo digo, que los compren. Cuando esto se puede hacer en cada escuela de manera colectiva, sí, claro, vas a tener que imprimir tu huella personal, tu sello personal con tu asignatura, con tu disciplina, con tu materia, como le quieres llamar, pero no podemos partir de un documento que es totalmente ajeno, cuando lo que se pretende con el programa analítico es que precisamente sea un documento que se elabora en la escuela como el centro del trabajo pedagógico, académico. No es en otro sentido, maestros, no debiera ser en otro sentido. Entonces, bueno, como primera actividad nos plantea que revisemos los elementos del programa analítico. Y voy a leer este recuadro que viene ahí. Dice, elementos del programa analítico. El programa analítico es el resultado de un ejercicio donde el colectivo, ojo maestros, donde el colectivo escolar contextualiza y sitúa los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes. En él se integran el conocimiento que docentes y agentes educativos tienen del programa sintético. ¿Qué es el programa sintético? Bueno, el programa sintético es el contenido nacional que la autoridad educativa pone a nuestra consideración y decir, estos contenidos son lo mínimo que tú debes de abordar en tu aula. Bueno, eso es el programa sintético. Y a partir de los contenidos que nos presenta el programa sintético y de las condiciones particulares en las que se ejerce la docencia, es decir, las características de los grupos y de la escuela y de la comunidad, vamos a organizar de un modo específico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. En ese sentido son los elementos. Entonces, mi programa analítico parte primero de un diagnóstico, una lectura de la realidad, considero el contenido de mi programa sintético y a partir de ahí determino los contenidos y los PDA que yo necesito para atender a las problemáticas resultado de mi diagnóstico. En ese sentido, maestros. Y sí, tiene que ser una construcción en colectivo. Recuerden que uno de los énfasis fundamentales de la nueva escuela mexicana tiene que ver con la integración curricular. Ya no podemos nosotros andar con asuntos como, pues es mi materia, no se metan con mi materia, yo no me meto con ustedes, no se metan conmigo. No, maestro, eso ya terminó. Si no nos hemos dado cuenta, maestros, ese esquema de trabajo individual, aislado, cerrado, ya terminó. Estamos en una época donde el programa educativo nos marca que la integración curricular es un eje en el trabajo. ¿Por qué un eje? Porque si nosotros visualizamos que tenemos propuestas metodológicas para cada campo formativo, no para cada materia, sino para cada campo formativo. Tenemos libros, una estructura de libros de texto que va enfocada precisamente a esa metodología que se nos plantea para el campo formativo y en relación a esa metodología se nos plantean una serie de proyectos con los que podemos trabajar las materias o las asignaturas o las disciplinas que se integran en un determinado campo formativo. Entonces, maestros, maestras, es muy importante darnos cuenta que esta metodología de trabajo que nos plantea el nuevo programa de estudios nos lleva efectivamente a la integración curricular. Lo interesante es que no solo es en el papel, sino lo interesante es
que ya se nos están dando todas las, vamos a decirlo, las indicaciones para que esta integración se lleve a la realidad. Y entonces, maestros, en ese sentido, pues tenemos que el programa analítico, en el programa analítico, el colectivo decide los siguientes elementos. ¿Qué situaciones, problemas? O sea, ¿qué vamos a atender? ¿Cuáles son las problemáticas que vamos a atender, que vamos a enfocarnos? Y aquí es muy importante, pues, porque es necesario que nosotros como docentes hagamos un ejercicio, no solo en el diagnóstico propiamente dicho, sino que analicemos esa información que nos presenta el diagnóstico y problematicemos, es decir, a ver, ¿qué me muestra este diagnóstico que estamos presentando? ¿Qué resultados me presenta? Me presenta las problemáticas, pero conozco la causa de esas problemáticas porque tendríamos que llegar a la causa de esas problemáticas, no a la problemática nada más superficial, sino vamos yendo a la problemática de fondo. Ahora ustedes dirán, hay problemáticas que nosotros como docentes no vamos a poder atender. Sí, efectivamente, nosotros no vamos a poder resolver un problema de seguridad en la comunidad o nosotros no vamos a poder resolver un problema que tiene que ver con la alimentación en la comunidad, efectivamente, pero recordemos que nuestra tarea es responder a estas necesidades de manera pedagógica. Si bien es cierto, yo no puedo resolver un problema de seguridad allá afuera, en las calles de mi colonia, donde está mi escuela, pero sí puedo hablar de cultura de paz dentro del aula, sí puedo hablar de cultura de paz en la comunidad, sí puedo manejar información que tiene que ver con el cómo resolver conflictos de manera pacífica. En ese sentido tendrá que ser nuestra propuesta. Entonces, ¿qué contenidos y qué PDAs del programa sintético vamos a contextualizar considerando el análisis de las situaciones, los problemas, las características, lo que comentábamos? O sea, nuestra respuesta tendrá que ser siempre de manera pedagógica. Yo no soy trabajador social, o sea, yo no soy nada de esas situaciones. A lo mejor hay docentes que son trabajadores sociales, pues lo que quiero decir es de que siempre nuestras respuestas a las problemáticas que encontremos en nuestra comunidad tendrán que ser de manera pedagógica. Y bueno, en ese sentido, hablamos de contextualización, hablamos de integración curricular, hablamos de los contenidos y de los PDA. Es muy importante, maestros, que visualicemos ya a esas alturas, este sería el segundo ciclo escolar. Es muy importante que a esas alturas nosotros como docentes conozcamos de pe a pa el contenido de mi materia y los PDA de mi materia. Ese es un reto personal que tú, maestro, maestra, y que yo como docentes, pues tenemos que asumir, porque no podemos estar en desconocimiento de lo que viene a ser nuestra herramienta fundamental de trabajo. Entonces, en ese sentido, también se nos habla acerca de las evaluaciones, es decir, la manera de evaluación que vamos a considerar. Recordemos que estamos hablando nosotros que el esquema de la nueva escuela mexicana nos plantea la evaluación formativa. Y entonces, bueno, en ese sentido, se nos presenta que actualicemos nuestro programa analítico, es decir, lo que construimos en el ciclo escolar anterior, lo retomamos y le vamos a dar un nuevo enfoque o un nuevo sentido en relación a lo que en este ciclo escolar nosotros visualizamos. Ahora, ¿qué pasa si en el ciclo escolar anterior nosotros nos quedamos con algunas actividades o con algunas problemáticas que nos siguen impactando? ¿Qué va a pasar? Pues las vamos a retomar, maestros, porque siendo honestos, hay problemáticas que tendrán un tratamiento en 2 o en 3 ciclos escolares, o quizá de manera constante o permanente las debemos de tratar. Por ejemplo, mi escuela está ubicada en un contexto socialmente complejo, donde la violencia es la manera en la que la gran mayoría de personas en la comunidad resuelve sus diferendos. Bueno, yo como docente en esta escuela, en este colectivo escolar, pues permanentemente vamos a estar hablando de un tema de sana convivencia, de un tema de cultura de paz, de un tema que va en este sentido. Entonces, aquí nosotros maestros tendríamos que plantearnos como colectivo decir, bueno, las problemáticas que atendimos en el ciclo escolar pasado, consideramos que ya las solventamos, que ya las atendimos o que ahora necesitamos incluso avanzar en una dimensión más profunda de la problemática. Es decir, el ciclo escolar pasado trabajamos esta temática, por ejemplo, de cultura de paz, pero ahora tenemos que llegar a tocar un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la
con la no discriminación. Bueno, entonces ya en ese sentido la problemática podrá ser la misma, pero le vamos a dar un énfasis distinto, enfocado en qué, en la no discriminación, en la no discriminación, en la inclusión. Entonces tendríamos que ir profundizando, ¿verdad? Para que no crean que la vida concluye al ciclo escolar y se reinicia al inicio del ciclo escolar, ¿no? Podemos sin ningún problema retomar las problemáticas que planteamos en el ciclo escolar anterior y darle un énfasis distinto en este nuevo ciclo. Y entonces, bueno, así se nos plantea aquí, vemos ahí algunos recuadros, nos invita pues a considerar esta información y bueno, pues en ese sentido, pues sería la conclusión de nuestra segunda sesión de esta fase intensiva. Y para la tercera sesión, maestros, pues es básicamente la preparación del inicio del ciclo escolar, la cual, pues maestro, ya está a quemarropa. Nosotros, siendo conscientes en ese sentido, debemos de recordar que desde la octava sesión del Consejo Técnico Escolar, del ciclo escolar anterior, pues ya estábamos visualizando de alguna manera qué íbamos a implementar al inicio de nuestro siguiente ciclo escolar. En ese sentido, mi colectivo pues ya tiene un avance, ya tenemos planteadas algunas cosas y que nada más nos queda afinar ciertos detalles, ciertas situaciones, pero el planteamiento ya está. Ahora, estoy seguro que tú como colectivo, que tú como docente, pues efectivamente también ya tienen un avance en ese sentido. Y bueno, se nos plantea como propósito elaborar un esbozo de la planeación didáctica para el primer periodo del ciclo escolar. Es muy importante, maestro o maestra, que nosotros atendamos a este punto, nuestras planeaciones. Es muy importante porque miren, debemos de avanzar de una práctica educativa empírica, por decirlo suavemente, a una práctica educativa sistematizada, eh, científica, digámoslo así. No podemos improvisar en el aula, maestros, con pena y con respeto se los digo. No podemos presentarnos en el aula con nuestros alumnos a improvisar. ¿Por qué? Porque eso va a generar un clima, ¿cómo decirlo?, de indisciplina en el aula. Miren, nosotros como docentes muchas veces nos quejamos con razón de los asuntos de la disciplina en el aula, sí, pero el que genera el ambiente de aprendizaje en el aula, maestro, no son tus alumnos, eres tú. Somos tú y yo como docentes los que damos la pauta de qué ambiente va a prevalecer en el aula, porque tenemos la experiencia de grupos donde con un maestro o con una maestra es un desorden, es una fiesta, y vemos que llega otro maestro o otra maestra que trae su esquema de trabajo bien organizado, bien planeado, bien puntual, y el esquema y la dinámica grupal es totalmente distinta. Entonces, son los mismos alumnos, pero quien da la pauta para ello es el maestro. Entonces, bueno, aquí se nos plantea la importancia de la planeación, de la organización, de las actividades necesarias para dar inicio a nuestro ciclo escolar. Y nos habla del esbozo de la planeación, es decir, ya cómo voy a implementar mi planeación. Y mira, en la página donde dice esbozo de la planeación, la página 18, dice, para avanzar en el diseño de su planeación didáctica, se le sugiere 3 puntos. Tener a la mano el programa analítico de su escuela con el avance que tenga. Segundo punto, revisar los libros de texto gratuitos o materiales educativos con los que cuenta la escuela. Esto es muy importante. Y por último, consultar los materiales de apoyo a la apropiación del plan y programas de estudio. Si ustedes tienen este documento en digital y le pasan el cursor donde dice materiales de apoyo, ustedes van a ver que es un hipervínculo que los va a llevar a un sitio donde van a encontrar todos estos materiales. Ahí están, maestros, para que los chequemos. Y entonces nos invita a que hagamos una serie de preguntas para la reflexión y finalmente nos dice preparación de la escuela para iniciar el ciclo escolar 2024-2025 y nos presenta los insumos, las referencias y bueno, pues maestros, maestras, eh, nos fuimos un poquito de largo con el tiempo, pero yo creo que vale la pena. Yo les he preguntado a algunos compañeros, amigos cercanos, le digo, oye, ¿cómo te parece el material? Dice, mira, yo la verdad lo pongo y lo voy escuchando.
y ya con eso me doy una idea general, un panorama general de lo que viene a ser, bueno, en este caso, la fase intensiva de nuestro Consejo Técnico Escolar, de nuestro inicio de este nuevo ciclo escolar. Así es que, maestro, maestra, te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Te invitamos, si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas a Ateneo Educativo en YouTube y en Facebook estamos como Alejandro Parra, coordinador, y también tengo una página de Ateneo Educativo en Facebook. Así es que, maestro, maestra, te invitamos a que te sumes, a que contribuyas a esta comunidad llamada Ateneo Educativo. Así es que, maestro, maestro, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Me despido de ti, tu amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Hasta la próxima.